Bueno, vamos a iniciar con la clase de restricción del crecimiento intrauterino. Esta clase, o en resumen, esta clase es súper importante debido a que este RCIU es una de las causas de morbilidad y mortalidad perinatal y en consecuencias pues pueden tener implicancias en la vida adulta, pero hasta el momento o a la fecha no existen estrategias terapéuticas que por su manejo, digamos, generen un seguimiento o puedan definir el número o de finalizar el embarazo o no, ¿sí? Aquí pues casi siempre lo que hacemos es describir claves como para el diagnóstico, la clasificación, seguimiento, pues de acuerdo a los estándares que podemos manejar en el ámbito clínico. En ese orden de ideas, vemos que la restricción del crecimiento intrauterino es la condición por la cual el feto no expresa pues su potencialidad genética de crecimiento en términos operativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es la falta de crecimiento fetal normal causada por efectos adversos en el feto. ¿Sí? Entonces, en este grupo, o el grupo de principal interés en el manejo perinatal de este tipo de patologías, es el secundario a insuficiencia placentaria. En este grupo, según la edad gestacional, tenemos que estos niños los podemos clasificar en precoces. A esos niños son los que equivalen a aquellos cuadros clínicos evidenciados antes de la semana 34, los tardíos cuando ocurren después de la edad gestacional, y la fisiopatología, la monitorización y la finalización de la gestación y su pronóstico son totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nos encontramos que cuando vemos un niño con RCIU, es aquel niño que se encuentra muy por debajo, ¿cierto?, del percentil 10, como lo podemos evidenciar acá. Son niños que se encuentran pequeños para la edad gestacional, según las curvas de Buluchenko y Bataglia. Entonces, ellas nos permiten determinar, mediante la relación peso fetal versus la edad gestacional, cuál es la medida total en percentiles. En este caso, todos nuestros niños que tienen RCIU se encuentran por debajo de ese percentil 10. O sea, son niños que van a ser pequeños para la edad gestacional y asimétricos. Nosotros también pues tenemos, igual que en el bebé prematuro, las curvas de Fenton. En estas curvas de Fenton nosotros también podremos determinar cómo ha sido la curva tanto de ganancia de peso, talla y circunferencia cefálica para los niños prematuros. Y ahí poder hacer como un pequeño monitoreo de cómo ha sido, digamos, la ganancia de peso en función, ¿cierto?, de las semanas post nacimiento y poder verificar si, por ejemplo, ha ganado como mínimo 13 gramos sobre kilogramo día, que es uno de los criterios de los programas canguro para poder hacer toda la revisión sistemática y el alto hospitalario. Cuando revisamos, ¿cierto?, este tipo de situaciones fisiopatológicamente, hablamos que casi siempre esta restricción del crecimiento se da por un tipo placentario. Se denomina que esas anomalías en la placentación determinan un déficit de transporte de oxígeno y de nutrientes y activa en el feto una serie pues de mecanismos de adaptación que casi siempre incluye los cambios metabólicos, endocrinos, hematológicos, cardiovasculares y también su comportamiento fetal. Entre los eventos hemodinámicos podemos evidenciar que hay una vasodilatación pues del territorio cerebral que lo que hace es que privilegiar la redistribución del flujo sanguíneo altamente oxigenado hasta el, digamos, el territorio del encéfalo, ¿sí? Y asimismo, paralelamente, hay un deterioro fetal en el cual el flujo pues, de la arteria umbilical varía de la normalidad a un aumento pues, de la resistencia. Y lo que va a haber es una disminución progresiva del flujo de la diástole y un flujo sístole reverso. Entonces, ¿qué va a hacer? Que haya un aumento pues, en cuanto a la poscarga del ventrículo, sumado pues, a una disfunción ventricular, lo que lleva a que haya una precarga y se genere una alteración del flujo venoso, tanto del ductus venoso como de la vena umbilical. Y esta alteración, ¿cierto?, pone el sello diagnóstico de la difusión cardíaca fetal que se puede evidenciar en edad avanzada, pues el deterioro fetal. ¿Listo? Entonces, para
esclarecer un poco esto, nosotros tenemos 3 fases del crecimiento fetal. Una es de la fase de hiperplasia, donde vemos que hay un incremento rápido en el número de células durante las 16 semanas de vida. La fase de hiperplasia e hipertrofia, donde encontramos un incremento en el número y tamaño de las células de 17 a 32 semanas. Y una hipertrofia que se encuentra un incremento rápido en el tamaño y un depósito y un cambio también en el depósito de grasa y glucógeno. Entonces, ¿para qué tomamos de referencia las bases de crecimiento fetal? Para poder saber más o menos en qué momento de la edad gestacional, ¿cierto? Se puede evidenciar que se está, digamos, como modificando esa ganancia de peso y muy probablemente podríamos predecir qué órgano o qué parte se encuentra en afectación. Entonces, pues encontramos acá, encontramos una gráfica, ¿cierto?, de las 3 fases. Primera fase hiperplasia, segunda fase hiperplasia y hipertrofia, y la fase del pic del crecimiento, o sea, la mayor concentración del peso fetal, más o menos del 50% se da hasta la semana 30 y 32. Y la tercera fase, que es la fase estable, donde de baja el depósito graso, inicia desde la semana 34, ¿sí? Y la fase pues de hipertrofia, o sea, donde vamos a ver mayor cantidad de glucógeno y de las demás células, va a ser desde la semana 34 hacia adelante. Entonces también esta, digamos, esta gráfica también nos permite saber cuál, digamos, sería la posible meta de ganancia de peso que yo puedo iniciar con ese bebé, ¿sí? Y pues vemos ahí que obviamente ese tejido más sensible al daño cuando está en periodo de mayor crecimiento, o sea que la fase donde tenemos que tener mayor, digamos, atención, aunque todas son importantes desde la semana 28 hasta la 32. ¿Por qué? Porque podemos ver que es mucho más sensible los cambios en este momento. Entonces, acá como manera general, tenemos que ese bebé, ¿cierto? Ese crecimiento fetal se determina pues por factores fetales a nivel genético, anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas o infecciones congénitas. Y en los maternos pues tenemos la redistribución del flujo sanguíneo uteroplacentario que lo hablábamos anteriormente, la desnutrición, el embarazo múltiple, el consumo de drogas psicoactivas u otros factores maternos. Y en los placentarios, pues tenemos ahí la insuficiencia placentaria y los cambios anatómicos de la placenta, que puede ser ruptura prematura de membranas, amnios, entre otras situaciones. Entonces, entre las alteraciones que podemos encontrar, vemos que estas malformaciones conllevan alteraciones del tubo neural que tenemos aquí, anencefalia, espina bífida e hidrocefalia, y también osteogénesis imperfecta o mielomeningocele o meningocele. Y también encontramos pues, signos de genéticos malformativos como el síndrome de Lange, de Baxter y de Bloom. También podemos encontrar factores fetales que van del 5 al 10% que hablan de infecciones congénitas, que pueden ser esas infecciones que se pueden generar o casos severos de etiologías infecciosas en los cuales encontramos agentes etiológicos como la rubeola, el toxoplasma, el citomegalovirus. Y aquí vemos también que tenemos que también descartar pues la hipertensión arterial asociada pues a la preeclampsia, ¿sí? Otra cosa pues importante que debemos tener es, bueno, la infección por Listeria monocitógenos o treponema pálido o Toxoplasma gondii. También en los embarazos múltiples, que es del 1 al 2%, es también verificar si el corión durante el primer trimestre de embarazo es suficiente para sostener también la parte nutritiva y respiratoria, pues también de esa placenta. Eso se puede ver mediante una ecografía. Y en las patologías médicas podemos tener insuficiencia placentaria, mamita, bueno, que es menor de 50 kilos, mamita menor de 18 años, un nivel socioeconómico bajo, escasa ganancia del peso pregestacional o una desnutrición materna previa. Síndrome de alcoholismo fetal, fármacos, retraso del crecimiento pues por el alcohol no es muy marcado, aunque se asocia pues a una mala alimentación. En el síndrome de alcoholismo fetal pues hay unas, digamos, características bastante, digamos, implicadas en los niños, que en este caso pues es que son niños con muy bajo peso y niños con una estabilidad a nivel cerebral. Y en los factores maternos el consumo de cafeína en excesivo y también el consumo de tabaco. Y pues la desnutrición, que obviamente conlleva pues a una insuficiencia metabólica
¿qué lo verificamos en qué? Es la disminución del peso fetal. Y entonces, mamá desnutrida, niño desnutrido, círculo vicioso. Acá en la insuficiencia placentaria verificamos que cuando la duración pues, del embarazo excede la capacidad de nutrición, se genera un deterioro pues, en el daño, en el crecimiento fetal. Entonces se puede dar en cualquier momento de la gestación o también se puede generar un embarazo a posttérmino. En esa clasificación tenemos los RCIU simétricos, ¿cierto? Y los asimétricos. Los simétricos son los que son constitucionalmente pequeños. Esos niños son los que son pequeños para la edad gestacional normal. Y también tenemos los niños asimétricos que no son constitucionalmente pequeños, ¿sí? Que son los famosos asimétricos. Entonces, en la primera clasificación tenemos que en el RCIU tipo 1 tenemos alteraciones del perímetro craneal, peso y talla. Y todos se encuentran reducidos en forma proporcional para la edad gestacional, ¿sí? Y también tenemos que esto se debe a infecciones congénitas, trastornos genéticos, factores extrínsecos al momento del embarazo, pero que aún así se hace de cierta manera como un estudio de velocimetría Doppler y también un estudio genético para poder también determinar este tipo de situaciones. También, chicos, otra cosa importante es que hay un examen clínico que es la altura uterina, que se ha utilizado como un screening, pero sin embargo su sensibilidad es solo del 30%. En el RCIU tipo 2 encontramos que es un crecimiento restringido que inicia desde el tercer trimestre de gestación. Aquí solo vamos a ver alteraciones en cuanto al peso del bebé y la causa puede ser insuficiencia uteroplacentaria y también desnutrición materna. Aquí colocamos pues un resumen de la clasificación, los parámetros que se ven afectados a nivel antropométrico en el tipo 1, peso, tamaño y perímetro craneal, en el tipo 2, peso, morfología simétrica o asimétrico, el origen es intrínseco, en el tipo 2 extrínseco, en el inicio, del tipo 1 es precoz, en el 2 es tardío, etiología fetal o placentaria. En el tipo 1 vemos que es en la fase de hiperplasia y en el tipo 2 es la fase de hipertrofia celular. Entonces, en la evolución, chicos, en el RCIU simétrico, pues hay menos complicaciones. En el asimétrico, sí el niño puede presentar alteraciones a nivel pulmonar, como la hipopsia o durante el parto, pues la asfixia perinatal. Otra cosa súper importante es que estos niños, por lo general, deben tener como un seguimiento bastante estricto. También pueden tener o no alterados o su crecimiento durante toda la vida, depende pues de cada niño y según el aporte nutricional o el apoyo que se haya dado, aunque el tratamiento pues depende de varios factores, entre ellos pues la causa real, la intensidad pues de la desnutrición que hubo a nivel intrauterino, el adecuado aporte de nutrientes después del nacimiento y por el medio social en el cual se desarrolla el chiquitico. Casi siempre, o no todos los recién nacidos chicos tengan en cuenta, compensan por completo su falta de peso. Casi siempre estos niños mantienen una baja estatura para la edad, desde los 7 hasta los 18 años, y algunos no recuperan el tamaño y se han encontrado pues anomalías en la secreción de la GH, de la hormona del crecimiento. Y la evolución a largo plazo, pues entonces en cuanto al desarrollo neurológico puede mejorar o mantener su deficiencia, casi siempre se mantiene la encefalopatía hipóxica, la hemorragia intracraneal. Otra cosa pues que tenemos ahí en cuenta es que algunos neonatos a término presentan algunas dificultades en el neurodesarrollo y también pues algunos pues mantienen un adecuado crecimiento cefálico. Y también pues a un aumento a desarrollar obesidad, sobrepeso y hipertensión arterial. Entonces, bueno, chicas, como tal no hay una prueba estándar, pero el único gol estándar que sirve en este momento es la biometría ultrasonográfica, que es el gol estándar para ese diagnóstico. Aquí vemos el diámetro biparietal, circunferencia de cabeza, abdominal y longitud del fémur. Y aquí lo que hacen es que a través de unas mediciones a nivel ecográfico pueden determinar si el niño viene con una restricción en función de estas 4 mediciones. En cuanto al tratamiento, pues entonces a nivel general pues se manda una dieta hiperproteica, se evita la administración pues de medicamentos que estén contraindicados. También se tratan patologías maternas en cuanto a la parte médica. Se coloca a la mamita en reposo en cama.
Y también pues hacen supresiones de tóxicos como alcohol, drogas, entre otras situaciones. Vigilancia fetal y también se decide o no si se puede presentar una interrupción del embarazo. Entonces, cuando ya confirman a nivel médico, pues lo que piden es que haya monitorización del movimiento fetal, que haya una ultrasonografía seriada, fotometría, peso fetal, líquido amniótico, amnioscopia, amniocentesis, cariotipos y una velocidad Doppler. Y pues para criterios de interrupción del embarazo, son niños que son, en los fetos a término, es posible que sea espontáneo de trabajo de parto. Entonces, para los niños a término, pues uno de los criterios son que haya detección del crecimiento en fetos con madurez pulmonar comprobada. Si existiese madurez, entonces con corticoides o interrupción a las 48 horas de vida. Tanto tolerancia a contracciones positivos, oligoamnios absoluto o patologías maternas. ¿Tienen tratamiento? Pues entonces, ¿qué se manda? Durante la espera del parto, L-arginina, precursores de dióxido nítrico, precursores de hormona del crecimiento y precursor de proteínas como algunas enzimas, tejidos y hormonas. Entonces, en cuanto al manejo neonatal, chicos, lo que hacen es que secan y calientan rápidamente al bebé bajo una lámpara radiante. El cuidado de la piel es súper importante para evitar pues la hipotermia en estos niños. Se inicia la lactancia materna lo más pronto posible. Pero si el niño, por ejemplo, tiene una dificultad respiratoria o una edad menor a las 34, se debe evaluar si está indicada o no la alimentación enteral para tener un riesgo pues menor de enterocolitis necrotizante. Entonces se mandan también líquidos endovenosos, bolos de glucosa de 4 a 6 miligramos sobre kilogramo minuto. Se evalúa pues la glicemia y posteriormente ya se colocan bolos de glucosa en vía endovenosa. Y las consecuencias pues, puede ser una muerte intrauterina, una asfixia perinatal, una insuficiencia placentaria, hipoxia crónica, hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia, sepsis neonatal. ¿Listo? Hasta ahí pues sería la parte de RCIU. A ver, ¿qué más les podría decir? En este RCIU, chicos, pues también otra cosa pues que se hace es que se hacen pues estrategias de manejo. Esas estrategias de manejo pues van